Claro, 3 de cada 4 peruanos, es decir, el porcentaje es bien alto de gente que ha reducido gastos. En primer lugar, en la compra de alimentos, que alimentos representa además el 30, en promedio, el 30% de los gastos de un hogar en el Perú. Pero, digamos, es donde más sienten el alza de precios, pero donde se ven obligados a recortar primero. Entonces, es la compra de alimentos, ¿no? Probablemente comprando menos pollo, menos carne, ¿no? Los productos más caros. De repente, ¿no? Tienen que para llenarse o aumentar las porciones, de repente un poco más de arroz, un poco más de papa para que esto ayude, pero finalmente eso en un país que tiene ya problemas de anemia es un problema importante, ¿no? Que se esté reduciendo el gasto en alimentos, pero no solamente en alimentos, sino también obviamente en la compra de ropa. Estamos enlazados telefónicamente ahora con Urpi Torrado, gerente de Datum Internacional, y le hemos conectado para hablar sobre un estudio que han hecho sobre la situación económica, sobre la economía y sobre la percepción que tiene la gente sobre su situación. Urpi, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cuál es la primera conclusión de este estudio que ustedes han hecho, de este sondeo que ustedes han realizado? Eh, sí, mira, a ver, trato de resumírtelo de alguna manera, es que si bien hay varios problemas que son principales para el país, el tema económico es importante, la lucha contra la corrupción, el tema de seguridad ciudadana, educación y salud son como los 5 problemas más importantes y que tienen, aunque hay una jerarquía, tienen casi el mismo peso. Sin embargo, el que más agobia y apremia a los peruanos en su día a día es el tema económico. Y dentro del tema económico, el 35% cree que el principal problema de la economía es el aumento El de aumento de precios, precios. ¿no? Seguido por 22% que habla de desempleo, de falta de trabajo, ¿no? Sin embargo, hay Que una es un número distancia. de miedo, ¿no? O sea, 35% te dice mi principal problema es que me suben los precios, pero 1 de cada 4 peruanos prácticamente y peruanas está preocupado por la falta de empleo. Así es, y vamos, digamos, en algunos casos es porque no tienen empleo y también, no, este mes no lo hicimos, pero en el pasado también hemos visto en algunas encuestas de Datum que hay gente que tiene temor a perder el empleo, porque bueno, finalmente una vez que lo tienes, la posibilidad de perderlos también es alta y eso genera inseguridad. Y por lo tanto la gente después no se anima, por ejemplo, a invertir o a hacer una compra de un bien o de algún gasto de largo plazo porque se siente poco seguro en la situación actual. Claro, porque la encuesta dice que el 76% de la gente se siente afectada, ¿no es cierto?, de una manera muy seria en su economía. Y ustedes preguntan qué acciones han tomado para cubrir, ¿no es cierto?, el mayor costo de vida y para protegerse de la eventualidad de la pérdida del empleo. Eh, Es, sí, y lo que es de miedo es que el 75% de la gente ha reducido sus gastos. La pregunta es, ¿en qué ha reducido los gastos? claro, 3 de cada 4 peruanos, es decir, el porcentaje es bien alto de gente que ha reducido gastos. En primer lugar, en la compra de alimentos, que alimentos representa además en promedio, el 30% de los gastos de un hogar en el Perú. Pero, digamos, es donde más sienten el alza de precios, pero donde se ven obligados a recortar primero. Entonces, es la compra de alimentos, ¿no? Probablemente comprando menos pollo, menos carne, ¿no? Los productos más caros. De repente, ¿no? Tienen que para llenarse o aumentar las porciones, de repente un poco más de arroz, un poco más de papa para que esto ayude, pero finalmente eso en un país que tiene ya problemas de anemia es un problema importante, ¿no? Que se esté reduciendo el gasto en alimentos, pero no solamente en alimentos, sino también obviamente en la compra de ropa, de artículos personales, ¿no? Que pasan
Claro, porque estoy dejan viendo, de ser por una ejemplo, prioridad. claro, si la gente tenía la costumbre de salir a comer a la calle una vez al mes o salir a la calle a comer por los cumpleaños, simplemente ya no lo hacen, ¿no? Porque estoy viendo en la lista, primera reducción, compra alimentos, segunda reducción, la ropa, es decir, la gente no está renovando su vestuario, tercer rubro, salir a comer, salir a divertirse fuera del hogar, lo cual no solamente es un perjuicio para tu vida, digamos, sino que está perjudicando, con esto se están perjudicando montones de negocios, ¿no? Que tienen que haber, por lo tanto, reducido sus ventas. ¿Y qué es parte, digamos, todo esto o sea, viene en cadena? Porque, digamos, el hecho de que las personas o reduzcan sus ingresos o reduzcan sus gastos o que se queden sin empleo hace que se afecte la economía del hogar, pero eso es parte de, digamos, todo el círculo de todo el proceso económico y entonces obviamente los negocios también empiezan a sentir el efecto. Las compañías o incluso en los mercados, en las tiendas, en las bodegas, ¿no? O sea, en todo sentido se siente ese enfriamiento de la economía o esa digamos menor actividad económica. Claro, estoy viendo además que la gente está reduciendo sus consumos, o sea, tratando de controlar su consumo de agua, de electricidad, de servicios de internet, pero una cifra que podría parecer menor, pero que es significativa si lo mides en cantidad de gente, es que el 6% ha tenido que sacrificar su educación, o sea, la educación de sus chicos. Es decir, hay gente que ya no puede mandar a los chicos a los colegios privados o gente que estaba estudiando carreras técnicas o universitarias han tenido que dejar de hacerlo porque no tienen cómo pagarlo. Así es. Esto, digamos, o sea, sí se siente en las aulas, en las universidades o en los colegios donde o los chicos han tenido que pasar de un colegio privado a un colegio público o simplemente dejaron de mandarlos a estudiar y los obligan a trabajar. Ahora, en el otro extremo, solo el 10% ha dicho en tu encuesta, Urpi, que no han reducido sus gastos. Entonces, si uno mira la otra cifra, la diferencia, es decir, el 90% se ha tenido que hacerlo, ¿no? Estás hablando de una cantidad enorme de gente. Ahora, en las acciones realizadas... Sí, perdón. Claro, porque hay algunos que redujeron gastos y otros lo que han hecho es para no reducir o cambiar su estilo de vida, utilizar ahorros. Eso es a lo que iba, ¿no? Porque, es decir, hay gente que ha reducido sus gastos, pero hay gente que para no, como tú dices, no bajar su nivel de vida, lo que está haciendo es comiéndose lo que tienen ahorrado. Así es, y digamos, el destino, por ejemplo, de las AFPs, cuando se liberaron algunas partes, cuando se han liberado las ETS, no está yendo a inversión, porque lo ideal es que si tú liberas un ahorro importante que tenías, como puede haber sido la CTS o puede ser la AFP, lo ideal es que eso vaya a inversión, en poner un negocio, en comprar un bien, ¿no? Un vehículo, una vivienda, pero no, ha ido a pagar los gastos corrientes del hogar. Claro, estoy viendo además que hay un 55% de gente que ha declarado que no está pagando sus deudas. Claro, porque esto es un círculo y llega un momento en que o sea, hay gente que entra en default porque no puede pagar. O sea, o comes y pagas tus servicios básicos o pagas tus deudas. Entonces comes y pagas tus servicios básicos, ¿no? Claro, entonces eso aumenta la morosidad en el sistema bancario. Algunas personas no son parte del sistema bancario, sino con prestamistas. Entonces eso también, y hemos visto casos de violencia en algunos distritos. Brutal el sistema gota a gota, ¿no? Ahora, finalmente, hay un fenómeno también que está ocurriendo, que la gente está haciendo uso de sus tarjetas de crédito precisamente para eso, para lo que los especialistas recomiendan no usar la tarjeta de crédito, ¿no? Porque al final la tasa de interés más alta de cualquier crédito es la de la tarjeta de crédito, ¿no? Así es, ¿no? Y aparte entras al sistema del pago mínimo y entonces llega un momento en que eso paga puro interés. O sea, lo que está pasando es puro interés. Ahora, para
Tú preguntas también, o preguntan ustedes sobre la situación económica con respecto a si con sus ingresos cubre sus gastos sin ninguna dificultad y no necesita endeudarme. Solo el 22% dice que lo puede hacer, ¿no? Claro, o sea, o visto de otra manera, casi el 80% sus ingresos no le alcanzan. O sea, realmente llega o con mucha dificultad a fin de mes o tiene que endeudarse más a fin de mes, y hay otros que ya tiraron la toalla y te dicen, no, yo ya claro, estoy resignado, voy a vivir endeudado para siempre. Claro, hay un 47% que dice que están con las justas. O sea, están en el límite, porque dice con nuestros ingresos cubrimos parte de nuestros gastos, o sea que han tenido que reducir gastos. Tenemos deudas que con esfuerzo venimos pagando, pero están en el límite, en el borde, ¿no? Pero el 29% dice ya, nosotros ya tocamos fondo. 29%, casi 30%. Claro, ¿no? estamos hablando, digamos, casi la tercera parte del país. Ahora, y este tema económico es el que agudiza otros problemas sociales y políticos inclusive, porque digamos, el tema económico tiene el efecto, o sea, todo el incremento que vemos de inseguridad en las calles, de alguna manera está correlacionado. O sea, no encuentro trabajo, no puedo pagar mis deudas, entonces hay algunas acciones que vienen de desesperación, efectivamente. No, además hay un elemento que yo creo que debería incluirse a la hora de evaluar los impactos de situaciones como esta, es en la salud mental. La depresión, la ansiedad de vivir asfixiados, las crisis que produce dentro de las familias, entre las parejas, ¿no? Qué situación, ¿ah? Urpi, te agradezco mucho. Yo creo que es muy útil esta información para pensar un poco en la realidad que están viviendo los peruanos, ¿no? Sí, y quisiera agregar, Nicolás, te agradezco por, digamos, este momento de reflexión con los resultados de la encuesta, porque si bien hoy día las cifras, digamos, macroeconómicas dicen que, bueno, está mejorando, digamos, está reduciendo la inflación, están mejorando los indicadores, creo que no se debe perder de vista que así mejorasen, hay un problema grande social producto de la situación económica que se está viviendo, y que si no se aborda, digamos, los efectos, lo estamos diciendo no solo en seguridad, sino en la situación política y social del país, se ve afectada, ¿no? O sea, eso pasa a ser como un caldero, ¿no?, en ebullición, que eventualmente esto explota si es que no se atienden estos problemas. Claro, tenemos que aprender la lección y no engañarnos con que las cifras positivas macroeconómicas corresponden en realidad a una satisfacción en la sociedad que no hay, ¿no? Y esto es en lo que hay que trabajar. Muchas gracias, Urpi, muy gentil por atendernos.